y los 25 primeros años de este siglo, hoy no lo conserva nadie, aparte nosotros. No lo conserva nadie porque no interesa. Porque con esa habilidad que tiene el capitalismo de adulterarlo todo, ha convertido la fecha en un día de fiesta y de jolgorio, sobre todo en los países en que ya no hay ni manifestaciones callejeras. El capitalismo, y a través de estos años vividos, aquellos que han sido más o menos raíces del capitalismo, más o menos camuflados, se han esforzado también en darle otro sentido al 1 de mayo. Así, Hitler convirtió al 1 de mayo en la fiesta del trabajo y del trabajo por la alegría. Hubo grandes manifestaciones y grandes desfiles de las fuerzas nazis, primero en Alemania y después en aquellos países que Alemania fue ocupando. ¿Qué quedaba de ese 1 de mayo en Alemania? ¿Cómo qué queda de ese 1 de mayo en Rusia? ¿Cómo qué quedó de ese 1 de mayo en España, convertido en la fiesta de San José Trabajador durante los 40 años de franquismo? Pero lo que es más triste todavía es que, ¿qué es lo que queda del 1 de mayo en este año 1984, en el cual habrá habido, Comisiones Obreras dice que habrá organizado 150 manifestaciones a través de España, y los socialistas una sola, en Bilbao, presidida por el secretario general del Partido Socialista, camarada Felipe González. En cuanto a nosotros, habrá habido un mitin en Barcelona, y para acabar de complicar las cosas habrá habido 2 mítines, porque habrá habido quienes han considerado que tenían que celebrar también el 1 de mayo a su manera, restando presencia al mitin de la CNT, porque, que esto quede bien claro y bien concreto, de CNT no hay más que una, de sus congresos regulares. 5º Congreso, 4º Congreso Confederal de Zaragoza, 5º Congreso Confederal de la Casa de Campo, 6º Congreso de Barcelona y Congreso Complementario de Torrejón de Ardoz. Esa es la CNT, y son los acuerdos de esos congresos aquellos que rigen la vida de la CNT. En fin, dejemos esto, que no es el momento de discutirlo. Entre las diferentes entrevistas que he debido soportar, por decirlo de alguna manera, estos días, ha habido casi unánime el interés por preguntar cómo se resolvería el problema de las decisiones actuales en la CNT. Y mi respuesta ha sido siempre la misma. ¿Cómo se resuelven en la CNT todos los problemas de decisiones? Diferiéndolas, porque fuera de la CNT no hay salud posible para los que se van de ella. El Congreso de Zaragoza de 1936 absorbió y digerió la decisión de aquellos tiempos, los sindicatos llamados de oposición de Sabadell, Mataró y Valencia también ya, Valencia con su sindicato del transporte, con Domingo Torres y con los compañeros de entonces. Y en el exilio hemos tenido también nuestra decisión, que duró 15 años, decisión provocada por la decisión de los compañeros que, amparándose en los acuerdos de un sedicente Comité Nacional de España, residente en Madrid en el año 1945, optó
por aceptar la intervención de la CNT en el primer gobierno republicano en el exilio, el gobierno Girao. El regreso de la CNT del exilio, que se debía a los acuerdos del Congreso de París, otro congreso, no estuvo de acuerdo, y durante 15 años tuvimos un subcomité nacional en el exilio que representaba, según ellos decían, el Comité Nacional de España y la línea de intervención en los gobiernos republicanos en el exilio, y el grueso de la militancia confederal exilada, que se debía a los acuerdos del Congreso de París, otro congreso regular de nuestra organización. Y claro, duró 15 años la broma, pero en 1960-61, en dos congresos sucesivos en Limoges, la decisión del exilio fue absorbida y se restableció la unidad. Y por regla general, así pasa siempre en la CNT. Aquellos que se van movidos por discrepancias ideológicas o por la convicción de que siguiendo otra línea conseguirían mejores resultados y sobre todo tendrían ellos individualmente mejores objetivos, se resuelve cuando las promesas se desvanecen y las esperanzas también. Y entonces lo que queda de esas decisiones, una vez liquidada el número de compañeros que se pierden, y eso es lo lamentable, porque se van y ya no vuelven ni a un lado ni a otro, esos compañeros, por regla general, vuelven a la CNT. Y aquellos que cometen gestos irreparables, toda la vida lo lamentan y mueren lamentándolo, como es el caso de Pestaña, que encontrándome con él frecuentemente en Albacete durante nuestra guerra, en un momento de sinceridad me dijo, y estaba ya herido de muerte porque murió poco tiempo después del cáncer que le roía, me dijo: todos cometemos errores y yo he cometido uno muy grande, y es el de apartarme de la CNT, porque el que se aparta de la CNT se aparta de sus raíces, pierde aquello que era su razón misma de ser, debilita una fuerza que él mismo necesita para sobrevivir. Y cuando una organización que puede ser poderosa si no se disgrega, que puede imponerse a la opinión pública si sigue fuerte y unida, cuando una organización así se desgaja, esa organización se pierde, no para los que permanecemos en ella, sino para los que de ella se han ido alejando, porque poco a poco, por la fuerza de las cosas, a esa organización tendrán que volver, y será aquella organización que ha sido y sigue siendo fiel a los acuerdos de sus congresos regulares la que los reagrupará de nuevo, los reencontrará de nuevo. Y esta es mi confianza, que me dicta la larga experiencia de mi vida de militante y de los muchos congresos que he visto y de las muchas experiencias vividas. Es que ahora vivimos un periodo muy curioso. Yo estoy segura que algunas cosas de las que han ocurrido no hubieran ocurrido si los socialistas no ganan las elecciones el 28 de febrero, el 28 de octubre de 1982. Estoy segura que muchas esperanzas no habrían sido alimentadas y que hubiéramos seguido nuestro camino sin muchas perturbaciones. ¿Quiere decir esto que yo lamento el triunfo de los socialistas? No, yo no lo lamento. Pero lo que sí tengo que decir, amparándome también en los antecedentes históricos, que cada vez que los socialistas han estado en el poder, han empezado los follones dentro de la CNT. Esto pasó en 1932 y esto ha vuelto a pasar ahora. Y ahora hablemos, dejando aparte el aspecto más o menos
episódico y subjetivo de nuestros problemas, hablemos de esto, de la situación actual creada en España. Yo soy de los que sinceramente me alegré de que 9 millones de votos hubiesen dado el poder a los socialistas. Me alegré no porque se lo daban, sino porque aquello representaba la verdadera y absoluta ruptura con el franquismo y con el pasado. Después de habernos tenido en vilo durante 2 años hablándonos de golpes y de golpismo, conseguir 9 millones de votos para una fuerza política de izquierda era realmente la liquidación de todo peligro militarista. Me alegré, objetivamente hablando, pero desde el primer día dije que no les arrendaba la ganancia a los socialistas ocupando el poder en las circunstancias que lo ocupaban. Y objetivamente hablando también, sin buscar 3 pies al gato y sin hacer procesos de intenciones a nadie, yo diré que ha sido diabólica incluso la habilidad de las derechas en España como en Francia. Yo no diré que procurando que ganasen los socialistas las elecciones allá y aquí, pero aprovechándose de ese azar de las urnas. Porque hoy en Francia los socialistas se están desacreditando y desgastando completamente, divorciándose de la clase obrera, porque les ha tocado el ser los artífices de esa famosa modernización, reestructuración, reconversión que estamos también ya gustando en España. Serán ellos los que deberán licenciar miles y miles de obreros, como han empezado a licenciar en Lorena, 25.000 en perspectiva, como han empezado a licenciar en los astilleros navales, como han empezado a licenciar en el carbón, en las minas de carbón, como han empezado a licenciar en el automóvil. Se aumentará el paro en proporciones apocalípticas, y cuando vendrán las nuevas elecciones en 1986 en Francia, ganarán las derechas y el capitalismo tendrá resuelto su problema. Muchos parados, una carga terrible para el Estado y para los contribuyentes, y ellos las manos libres para introducir la robotización y la maquinaria mediante la cual cada día serán suprimidos más brazos humanos. Y esto que está pasando en Francia, esto va a pasar, o empieza ya a pasar en España. La reestructuración, la reconversión, que empieza con la supresión de plantas en los altos hornos del Mediterráneo, que continúa repitiéndose y extendiéndose por todas las empresas españolas, hará aumentar el número de parados. Los 800.000 puestos de trabajo prometidos por Felipe González desaparecerán convertidos en humo, porque no puede ser de otra manera. Y ellos los socialistas, sin querer, seguramente, se habrán hecho los artífices, se habrán convertido en los instrumentos de esa gran maniobra económica del capitalismo que va a conseguir suprimir brazos, introducir robots y maquinaria sin que esto a ellos les cueste un céntimo. Va poco a poco a establecerse un sistema que incluso se saltará a la torera lo que son casi acuerdos internacionales, que es el de la jornada de 35 horas, y todo esto se le habrán dado en bandeja al capitalismo. En otros aspectos, cuando uno piensa que el Partido Socialista en el poder ha gastado 27.000 millones de pesetas comprando misiles franco-alemanes, uno se pregunta
¿para qué han de servir estos misiles? ¿Y cómo hubiera sido mucho mejor emplear esos 27.000 millones de pesetas en valorizar la agricultura en Andalucía y en otras regiones españolas y en ayudar a los obreros licenciados para que se organicen por medio de una autogestión que nosotros pusimos de moda y que el propio capitalismo está incorporándose en Estados Unidos y en Francia y en otros países? Compañeros, yo no quiero hacer aquí una crítica despiadada de las fuerzas políticas que han ocupado el poder en España. La única cosa que digo, como dije al día siguiente de las elecciones, el Partido Socialista va a dejar plumas en esa aventura. Y lo más trágico es que hará algunas cosas, algunas, pero ellas serán tan niñas comparadas con las que no habrá podido hacer y con las que habrá hecho mal, que quedará desacreditado para el futuro. Y ahí también entra la maquiavélica maniobra de las fuerzas de la derecha y del propio capitalismo internacional. Los mismos americanos están dispuestos a ayudar a esa política, porque ella les sirve para ir hundiendo el socialismo internacionalmente. Ese era el caso en Francia. Y hoy el socialismo, lo que queda de socialismo, está condenado a diluirse como se ha diluido la socialdemocracia en Alemania y en los países escandinavos. No queda pues para la clase obrera ninguna fuerza política que ocupe el poder y que se reclame de ideales socialistas, porque esos ideales socialistas son de tal manera adaptados al sistema capitalista y bastardeados que ya ni su madre los conoce. Diréis, o dirán muchos, ¿y qué alternativas pues ofrecéis vosotros para una tal situación? ¿Qué es lo que vosotros haríais? Compañero Borrego os ha dicho la cantidad de alternativas que nosotros ofrecemos y que no son para nada tenidas en cuenta. Es que alguien habla de la jornada de 35 horas, que sin embargo es una jornada europeamente reconocida como la que deberá sustituir a las actuales jornadas de 40 y algunos sitios de 44 horas. Y yo digo más todavía, no es la jornada de 35 horas lo que habría que reclamar, sino la jornada de 30 horas, porque la mecánica, porque la maquinaria, porque la robótica incluso, se han inventado para evitar esfuerzo humano, no para reducir a la miseria, a la esclavitud y a la humillación a millones de hombres. Pero el juego ha sido sutil, internacionalmente considerado. Primero, se ha destruido el espíritu revolucionario de las masas. Se las ha encuadrado en organizaciones mastodónticas, regidas por esas grandes internacionales como son la FIOL, la Federación Sindical Mundial y todas esas organizaciones pseudocristianas que se disputan la hegemonía internacional del mundo del trabajo a través de la OIT y de las instancias internacionales. Para esas organizaciones no hay clase obrera, hay una oficina con unos burócratas que manejan cifras y nombres y número de sindicatos y de afiliados, y ahora que ya las manejan incluso a través de los ordenadores. No hay nada que tenga ni aún la más remota semejanza con lo que fue el movimiento obrero a finales del siglo pasado y a principios de este siglo. De una manera sistemática y científica se le ha despojado de toda representatividad efectiva, porque aquí es el otro aspecto de la cuestión. Un representante sindical, y no de una organización reformista, sino de la CGT en Francia,
Georges Seurat, en un momento de sinceridad dijo: porque los que somos sindicalistas de oficio, sindicalistas de métier, esto otro de más allá, se ha creado un oficio que es el de ser sindicalista, el de ser burócrata de las organizaciones obreras, el de ser dirigente de esas organizaciones que se manipulan y se maniobran y a las que se ha despojado también de toda representatividad directa. Solo hoy la CNT dice a los trabajadores: eres tú el que tienes que decidir cuál ha de ser tu acción en los conflictos y en la marcha de la organización. No hay otra organización más que la nuestra que se base sobre el afiliado, sobre el hombre, sobre el obrero, y que del obrero, del afiliado, del hombre, vaya subiendo a la sección, al sindicato, a la federación local, al comité regional, al comité nacional, que es mandatario de nuestra organización, jamás dirigente. Este respeto a la personalidad del obrero en la base ya no lo conserva nadie más que nosotros. Hace años estuve en México y quedé aterrada viendo cómo funcionaban las organizaciones sindicales en México. Cada sindicato era propiedad de un líder que incluso se lo vendía a otro líder por X millones y aquel líder lo explotaba. Pero allí funcionan, porque si fuese aún el pasado, funcionan las cosas de tal manera que hay un conflicto, y ese conflicto pues es un conflicto en la construcción, y hay una huelga en la construcción, y el líder va a encontrar a la patronal y le dice: bueno, yo puedo resolver ese conflicto en 3 días si ustedes me dan tantos millones de pesos. Y le dan los millones de pesos y el líder resuelve el conflicto. Y en México hay un gobierno de izquierda que se llama el Partido Revolucionario Institucional, que hace 50 años monopoliza el poder. Y a ese PRI lo enriquece, le renueva la sangre la cantidad de líderes que salen de la organización obrera y que pasan a ser diputados, ministros e incluso presidentes de la República. Y el obrero no tiene salida, está encogido, encajonado, y no puede decidir nada por sí mismo. Por él decide el líder. Y esto que pasa en México pasa en todos los Estados Unidos, y pasa en Alemania, y pasa de otra manera a través de eso de los sindicalistas de oficio en Francia, en Italia, por todas partes. Y el único país que se había salvado de esto era España. Y ahora ya no se salva, porque hoy los obreros que están en la UGT, en comisiones obreras, pues cuando tienen un conflicto se encuentran muchas veces con que el conflicto ya ha sido resuelto, no por ellos ni por los que están en los comités de base, sino en una reunión del organismo superior, que es siempre el organismo político. Y los únicos que quedamos somos nosotros. Pero como nosotros podemos ser un peligro por el caso de que acabemos quizá por contagiar a los trabajadores, a nosotros se nos deshace como se puede. Se procura encuadrarnos dentro de leyes cuadros, de estatuto del trabajador, de 1000 fórmulas de las elecciones sindicales, de 1000 fórmulas mediante las cuales pasamos a integrarnos al sistema. Porque esto de las elecciones sindicales, si no fuese más que ser eso, pues en delegados en los comités de empresa, perderíamos compañeros, porque aquel que va a un comité de empresa y se encuentra ya con una situación de privilegio, una categoría superior dentro de la clase obrera y dentro incluso de la misma fábrica, ese le toma gusto al cargo, está contento con él. Pero eso no sería nada todavía, perderíamos unos cuantos hombres. Pero lo malo es que después vendrá la intervención en los llamados comicios, y vendrá la intervención en consejos de economía, y vendrá el engranaje. Recuerdo en este instante que en una conversación con el compañero Buendía, hablando de esto que él minimizaba y decía: sí, es un riesgo a correr, quizá
no habrá más remedio que intervenir en los consejos de economía. Yo le dije, mira, vamos a meter el dedo, y después pasará la mano, y después pasará el brazo entero, y luego pasará todo el cuerpo orgánico. Porque es fatal, porque además ya tenemos la experiencia, porque ya hemos pasado por ello. Cuando se empieza, no se sabe nunca cuándo se acaba. Una organización tiene que conservar lo consubstancial con ella y lo esencial de lo que ella representa, de lo que son sobre todo los intereses y los derechos de los trabajadores a los que se ha comprometido a defender, no a traicionar, no a encuadrar, no a hacernos cómplices de la maniobra del propio capitalismo, para los que es un gran descanso, una gran satisfacción, el no tener que discutir de un conflicto con los obreros, sino discutir de un conflicto con esas delegaciones ya, en cierto modo, purgadas, bien organizadas, que tienen en cuenta los intereses superiores incluso de la situación política. Porque cuando se llega ya a ese terreno, las huelgas se evitan si esas huelgas pueden producir perjuicios a la nación, porque ya se pasa a formar parte de la nación, ya se está integrado a un sistema. Y hasta ahora, en España, había habido una organización obrera que no se había integrado a ningún sistema, que se debía sola y exclusivamente al proletariado, que rebasaba las fronteras.